¿Listo? Bueno. Entonces Dios los bendiga a todos. Gracias por venir. Vamos a orar para colocar esta clase en las manos de Dios. Amén. Les había pedido la clase pasada que por favor estuviéramos orando por este tema. ¿Sí se han dado cuenta que no fluye igual? Que es más tedioso, que es más pesado, que es más fuerte, porque el tema que se está tratando es un tema especial. ¿Listo? Entonces habíamos quedado en el último espíritu que vamos a estudiar, que es el espíritu de la potestad del aire. Pero primero vamos a orar. Padre que estás en los cielos en esta hora, maravilloso Dios, delante de tu divina presencia, Señor, presentamos nuestras vidas, mi amado Rey de los cielos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, dándote gracias por este día, Padre, dándote gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad, Rey de los cielos. Te pedimos seas tú tomando el control de todas las cosas, Padre, de este ambiente, Señor, de este tiempo, mi buen Dios. Toma control de nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor. Que tú seas renovando el espíritu de nuestro entendimiento para que cada día podamos comprender y entender, Señor, más de ti y más de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sigan, mi amado hermano, sigan. Buenas, sigan, Dios los bendiga. Entonces, no creo que alcancen a ver acá. Vamos a ver el último espíritu desatado en contra de la iglesia, que es el espíritu de la potestad del aire. ¿Quién creen que es? El espíritu de la potestad del aire. Es el último espíritu que es desatado contra la iglesia y se refiere a Satanás. Es conocido como el espíritu de la potestad del aire. Es mencionado en Efesios capítulo 2. Ese capítulo 2 describe a Satanás como el gobernante en una esfera espiritual de maldad y poder que opera en el aire, ¿cierto? En el reino de las tinieblas, sobre todo mundo, sobre el mundo, influyendo en los hijos de desobediencia. Entonces vamos a leer Efesios, en mi Biblia, lo había visto aquí. Efesios capítulo 2, vamos a mirar de qué nos habla esa palabra. ¿Listo? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene Efesios 2? Efesios 2:2. Descargando este aparato acá a ver si carga. Listo. ¿Quién la tiene? ¿Nadie? Efesios capítulo 2. Me pasé. Ah, no, llegué. No, mentiras, me pasé. Listo, dale. 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí se está refiriendo a Satanás. Es el último espíritu que hemos estudiado que se ha desatado en contra de la iglesia. Pero ahora vamos a ver los espíritus que son dados para contrarrestar el ataque del enemigo. Así como el enemigo tiene sus espíritus, Dios también nos ha dejado a nosotros armas para podernos defender, ¿cierto? Y a veces, o por lo general, nosotros no los conocemos o no sabíamos que esos espíritus estaban a favor nuestro. El primero que vamos a estudiar es el espíritu de adopción. Amén. Espíritu de adopción, ¿no? Los espíritus dados para contrarrestar el ataque del enemigo. ¿Listo? Los espíritus dados para contrarrestar el ataque del enemigo. El primero que vamos a estudiar es el espíritu de adopción. Y lo encontramos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿a qué se refiere el espíritu de adopción? Es un don del Espíritu Santo que transforma a los creyentes como hijos de Dios. Cuando alguien es adoptado, ¿qué recibe? Padres. O sea, antes de ser adoptados, Romanos capítulo 8, versículo 15. Antes de ser adoptados, ¿eran qué? Huérfanos, ¿cierto?
Los niños que dan en adopción les están buscando unos padres. Entonces, nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos un espíritu de adopción. Significa que nosotros ya tenemos una relación de hijos con nuestro Padre. Amén. Antes no lo teníamos. No teníamos el espíritu de adopción. Éramos desobedientes. ¿Listo? Entonces, ese espíritu es dado a través, todo lo que el Señor le da a su iglesia lo da a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay nada. ¿Listo? Entonces, es dado a través del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Que nos da a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa o qué representa para nosotros ser aceptados hijos de Dios? Que somos liberados del miedo, permitiéndonos clamar Abba Padre, o sea, permitiéndonos tener una relación con el Padre. Porque antes lo que había era temor, ¿cierto? Cuando un hijo no tiene padres, ¿qué tiene? Temor, es huérfano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de Abba Padre, nos estamos refiriendo a una relación íntima con Dios. Y ya no lo vemos tan lejano, porque quizás en nuestra cultura nos habían enseñado a ver a Dios lejano, ¿cierto? Como que Dios allá en el cielo y yo aquí en la tierra y defiéndase como pueda, ¿verdad? Y uno escucha a veces personas que utilizan esa expresión y dicen, no, Dios está arriba y yo aquí, y como que no hay una relación. Pero cuando se recibe el espíritu de adopción, a través del Espíritu Santo, nosotros empezamos a aprender a tener una relación con Dios. Amén. Y ya lo empezamos a ver como nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que nos guía, el que nos consuela, el que nos da promesas, el que sana, el que liberta. O sea, empezamos a ver que hay alguien que lo da todo por nosotros como hijos. Y ese concepto lo entienden mejor los que son papás, que hacen todo por sus hijos, ¿cierto? Entonces, así mismo es la relación de Dios con nosotros. Entonces, al ser nosotros adoptados, pasamos a ser herederos de su reino junto con nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Si no hay adopción, no hay herencia. Si no somos hijos, no hay herencia. La herencia es para los hijos, ¿cierto? Y para los hijos que son legítimos. ¿Cuánto luchan los adoptados por recibir herencia? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor y empezamos a aprender a tener esa relación, nos hacemos parte de su reino, herederos del reino de los cielos. Amén. Características principales del espíritu de adopción. O sea, estas sí los empecé a profundizar un poco más para que los entendamos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características? Una, libertad del miedo. Tenemos como 4 o 5 características. Libertad del miedo. Cuando no se tenía Cristo, en nosotros había un espíritu de esclavitud. ¿Cierto que sí? ¿Cuál era la esclavitud que había? La esclavitud al pecado. Al ser adoptados, se pierde el miedo a la esclavitud. Entonces, una característica es la libertad del miedo. ¿Cierto? Ya se las dicté, la libertad del miedo. Entonces, cuando alguien es esclavo, tiene temor y obedece por temor, porque es maltratado, ¿cierto? Pero cuando se recibe la adopción, entonces se elimina el miedo, permitiendo que haya una relación de confianza y de amor con Dios. Amén. Entonces, esa es una característica. La segunda característica, se recibe una relación familiar. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de una relación familiar? Exacto, que es una relación cercana y ya nosotros empezamos a sentirnos hijos. Y nos empezamos a sentir hijos, pero hijos de Dios. Amén. Esa es la relación familiar que se empieza a sentir cuando se recibe el espíritu de adopción, que ya hay una relación familiar con Dios, porque ya lo vemos como un padre.
Amén. Otra característica, herencia y esperanza. La otra característica, herencia y esperanza. Entonces, de pronto acá lo puedo ver más grande. Pues sí. Entonces, herencia y esperanza. Cuando se habla de que el espíritu de adopción nos da esta característica es porque pasamos a ser herederos junto con Cristo. Amén. Y también incluye la esperanza futura de la redención. O sea, que nosotros vamos a ser redimidos. Amén. Somos redimidos. Otra característica, acceso a Dios como Abba Padre. Amén. ¿Pasa la quinta? Acceso, 1, 2, 3, 4, van cuarta. Acceso a Dios como Abba Padre. ¿Cómo, o alguien nos quiere compartir cómo veía a Dios antes de conocer del Evangelio? ¿Quién quiere decirnos cómo veía a Dios antes? ¿Cómo lo veían antes de Cristo? O ni siquiera... ¿En la Biblia cómo se veía? No, ¿cómo tú lo veías en tu vida antes de ser cristiano? ¿Cómo veías a Dios antes de Cristo, antes de conocerlo? Como el ser que lo creó todo. Lo reconocí así, como que el Dios que lo creó todo, pero ya cuando yo lo conocí, ya lo conocí como un amigo, como un padre, como así. Pero antes era como saber que había un Dios y ya. ¿Listo? ¿Alguien más? Y ya. ¿Alguien más? ¿Cómo lo veían antes? Pues alguien santa no podía ni aceptar. Digamos, alguien muy lejano, ¿cierto? Nuestra relación con Dios antes de Cristo y por nuestra cultura era muy lejana, porque era basada en tradiciones, ¿sí? Solo como cumplir con esto, llegó la fecha de esto y esto, pero no había relación. Entonces, a través del espíritu de adopción, nosotros tenemos el acceso a nuestro Abba Padre. Él se presenta en la antigüedad y le dice a Moisés, dígale al pueblo que yo soy Jehová, ¿cierto? Jehová. Pero en el Nuevo Testamento él ya se presenta como nuestro Abba Padre, ¿cierto? Ya es alguien más cercano, más familiar. Amén. Listo, vamos a mirar la siguiente característica, motivación por el amor. Es otra característica del espíritu de adopción. Entonces, a diferencia de los esclavos obedecían por temor, ¿cierto? Porque los habían comprado para hacer una labor. Los creyentes adoptados obedecemos a Dios por amor, ¿cierto que sí? ¿O alguien dice que no? Obedecemos a Dios por amor, porque eso nos da el espíritu de adopción, nos hace cercanos a nuestro Padre. ¿Listo? Vamos a mirar el siguiente espíritu. Se llama espíritu de consejo y de poder. Espíritu de consejo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Entonces, según la Biblia, el espíritu de poder se refiere a la fuerza y la capacidad que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para superar los obstáculos. Es la fuerza y la capacidad que nos da a la iglesia, al creyente, para superar los obstáculos. Es el espíritu de consejo y de poder. Amén. Entonces, por eso, cuando conocemos del Señor y se presentan tantas situaciones, nos podemos aferrar a Dios y a su palabra para poder superar muchas cosas que se presentan en el camino del cristiano. ¿Cierto que sí? Entonces, también nos ayuda el espíritu de poder a enfrentar desafíos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Se pueden enfrentar desafíos y poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, hacer la voluntad de Dios es un desafío para el cristiano todos los días.
Porque nosotros muchas veces tenemos al Señor, pero queremos hacer nuestra voluntad. Pero al tener el Señor, lo que hace con todo lo que le da a su iglesia es empoderarla para que pueda vivir victoriosa en la tierra, ¿cierto? Entonces, por eso es importante adquirir conocimiento para poder vivir como Él quiere. Oseas 4 nos dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, o sea, teniendo las herramientas, no las utilizaban. Y de pronto así pasa hoy en día, ¿cierto? Teniendo las armas y las herramientas, a veces no las utilizamos. Entonces, no es un poder terrenal, sino es una fuerza divina que capacita a los cristianos para ser testigos de Él con valentía. Porque en este tiempo, si no se es valiente para defender el evangelio, es muy difícil, ¿cierto? Pero es ese espíritu de poder que Dios da a la iglesia ayuda a que se viva el evangelio con la frente en alto. Y en medio de la bebé se despertó. Está oscura la habitación. ¿Listo? Entonces, características del espíritu de poder. Vamos a mirar algunas de ellas. Entonces, una característica es poder divino y capacitación. Esa característica es cuando el Espíritu Santo capacita a los creyentes para cumplir los propósitos divinos y superar las dificultades. Hay algo, y es que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para cumplir los propósitos divinos y superar las dificultades. La característica. Característica es poder divino y capacitación. Poder divino y capacitación. Entonces, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para poder cumplir los propósitos divinos y superar las dificultades. El Señor, y siempre nos dicen cuando nosotros estamos en la iglesia o queremos emprender o ejercer un ministerio, que Dios nos capacita. ¿Cuántas veces han escuchado a los pastores? Que usted tiene como temor de arriesgarse a ser un líder de algo y dice, no te preocupes, el Señor te va a capacitar. ¿Cierto que sí? Pero esa capacitación, ¿cómo creen que viene? Esa capacitación viene a través de las equivocaciones y a través de muchas cosas que se pueden presentar en medio de ese proceso. Entonces, cada vez que se nos presentan dificultades en el ministerio, Dios está capacitando. Amén. Es algo así como cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame fe. Pero es que la fe no viene en una jeringa y se la ponen con una inyección. No. Son situaciones que se van a presentar difíciles para que usted aprenda a ejercitar su fe. Asimismo viene esa capacitación que Dios da para que el creyente pueda cumplir el propósito superando las dificultades que se van a presentar. ¿Dónde se le van a presentar las dificultades? En la iglesia. No se le van a presentar allá afuera. Se le van a presentar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso somos llamados a hacer luz en medio de la iglesia. Amén. Somos llamados a hacer luz en medio de la iglesia. Entonces, ese espíritu, esa capacitación es cuando el creyente aprende a ser valiente, a tener coraje, ¿cómo es? A levantarse en medio de las dificultades, ¿sí? Porque si es débil emocionalmente, si es débil espiritualmente, pues a la primera dificultad, usted soltó el ministerio, usted soltó los jóvenes, usted soltó la alabanza, la primera crítica, porque eso va a venir. La demora es que usted levante la mano y diga, yo voy a hacer esto para el Señor. Usted ya tiene un problema. ¿Sí? Y los que ya han caminado en el Señor ya lo han experimentado. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando es de Dios, usted permanece o permanece, ¿cierto? Pero cuando eran las emociones de su carne, nada permanece, ¿listo? Entonces tenemos que ser valientes. Por eso el Señor da un espíritu que se llama de consejo y de poder. Vamos a mirar otro espíritu. El espíritu de Elías. La Biblia habla de que a la iglesia o a los creyentes le es dado el espíritu de Elías. Bueno, ¿de qué habla el espíritu de Elías o a qué se refiere?
Se refiere a la influencia del Espíritu Santo en la vida de Elías, que también se presentó en Juan el Bautista y en Eliseo. Entonces, el espíritu de Elías no es otra cosa sino que ¿cómo le explico? Lo que Elías alcanzó a lograr en el espíritu. La llenura del Espíritu Santo en Elías era tal que él daba una orden y se hacía lo que él decía. Ya no era Elías, era el Espíritu Santo en él. Tanto que fue tan impactante que lo viene a querer tener Eliseo. Y él dice, yo quiero doble lo que usted tiene. Una doble porción del Espíritu Santo. O sea, porque lo que Eliseo había visto a través de Elías era tan glorioso, tan especial, que él anheló en su corazón tener doble bendición. Vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 2, porque no les di la cita. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué habla el capítulo 2? Eliseo sucede a Elías. Conocemos la palabra de que la condición que le pone Elías es que tenía que estar presente en el momento que él fuera arrebatado. Eliseo sabía que su señor le iba a ser quitado. Él ya lo sabía, porque si nosotros leemos, Eliseo también era un hombre que buscaba de Dios. Él no estaba solamente esperando. Él era un hombre que se esforzaba por buscar de Dios. Pero sabía que había un orden y que mientras estuviera Elías, él no iba a poder recibir más. Cuando la condición que él tiene es que esté presente en el momento que es arrebatado y cae el manto de Elías, y él lo toma y él golpea las aguas y el camino se abre y él pasa en seco y empieza a ver, o sea, eso fue inmediato, o sea, como que cae el manto y venga a ver si funciona o no funciona, ¿sí? Y se va con esa doble porción. Cuando nosotros leemos Reyes, Segunda de Reyes, vemos todo lo que Dios hizo a través de Eliseo, que quizás fue más glorioso de lo que hizo a través de Elías, ¿cierto? Que uno dice, ¿por qué no hay un libro en la Biblia que se llame Eliseo? El profeta Eliseo, ¿cierto? Pero también podemos ver cuando el siervo de Eliseo era Jesse, y Jesse nunca anheló recibir lo doble que tenía Eliseo. Él se fue por lo material, él fue y recibió los lingotes de oro cuando vino Naamán buscando ser limpiado de su lepra. ¿Cierto que sí? Entonces recibió doble castigo porque recibió la lepra que tenía Naamán para él y su descendencia. Muere Eliseo, lo entierran, pasa el tiempo, van unos con un cadáver, cuando ven que los vienen persiguiendo, botan el cuerpo donde estaban los huesos de Eliseo, y cuando cae el muerto allá, recobra vida. La unción de Eliseo había quedado en una tumba. Y uno queda diciendo, ¿qué desperdició Jesse? Jesse desperdició la doble porción del Espíritu Santo. Entonces, dice uno, oh Dios. Entonces, ese mismo espíritu es que Dios nos invita a nosotros como iglesia a buscarle de tal manera, ¿cierto?, que podamos recibir esa doble bendición, esa porción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo tenemos? No, sí tenemos al Espíritu Santo, pero no está en su plena libertad de obrar a través de nuestras vidas, porque andamos tan ocupados en muchas cosas que no nos hemos dado a la tarea de buscarlo. Amén. Entonces, una persona tan normal como lo era Elías, lo logró. Una persona como era Eliseo lo logró, ¿cierto? ¿Qué impide que nosotros no lo logremos? ¿Será que ya? Bueno, ¿de qué también me habla el espíritu de Elías o a qué hace referencia cuando habla de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue comparado con Elías porque Juan el Bautista se dedicó a preparar el camino del Señor, a hablarle al pueblo del arrepentimiento y que estuvieran preparados
para la venida de Cristo, ¿cierto? Él hablaba del arrepentimiento y del bautismo en agua, pero él decía que iba a venir otro que le iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la misma valentía, lo mismo que operaba en Elías y en Eliseo, vino a operar en Juan el Bautista. Entonces, hay algo que se conoce como el espíritu de Elías. Amén. No hay más características, solamente habla de eso. Espíritu de fe, el siguiente espíritu. Entonces, ¿cuál es el espíritu de fe? Segunda de Corintios 4:13. Vamos a mirar qué dice. Segunda de Corintios 4:13 dice la palabra. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿De qué habla? De que hay un espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe o a qué hace referencia? A una confianza profunda y a una creencia en Dios que se manifiesta en acción, esperanza y certeza de lo que no se ve. Amén. Entonces, es una confianza profunda y una creencia en Dios que se manifiesta en la acción, la esperanza y la certeza de lo que no se ve, perdón. Entonces, ¿dónde quedaste? Esto hace referencia a una confianza profunda que se refleja en la acción que se manifiesta en la acción, la esperanza y la certeza de lo que no se ve. Entonces, la fe, lo dice la palabra, sin obras es muerta. Entonces, la fe es el creer en Dios, sí, amén. Tienes fe y tenemos fe porque hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su palabra, le hemos creído aunque no lo hemos visto, ¿cierto? Eso ya es fe. Pero la fe se manifiesta en acción, o sea, la fe tiene que dar pasos de fe para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Entonces siempre nos hablan y la fe nos invita a actuar. Si nosotros no actuamos, podemos tener fe de que voy a tener un carro, pero si no saco ni el pase, pues no voy a tener carro. Por algo tengo que empezar, por hacer un ahorro, por tocar una puerta, X cosa, ¿cierto? Toda la fe es así. La fe es acción. Si no es acción, no tenemos fe. ¿Y cuál es la certeza? La seguridad de que va a venir algo que yo estoy esperando, ¿cierto? Si no tengo esa seguridad de lo que no veo, pues no tengo fe. Amén. Entonces, por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando habla de convicción hace referencia a que tengo que estar, ¿qué? Convencido. O sea, alguien que está convencido está seguro de que es así, ¿cierto? Eso es fe en acción, creer en algo. Entonces, Dios a través de su palabra ha dado muchas promesas, pero necesitamos poner la fe a actuar. Ejemplo, una persona con un ministerio evangelístico que le gusta o que su llamado, a lo que Dios lo llamó, es a ir a llevar la palabra a los de afuera. Pero si no hace un tinto y se va de noche y busca a alguien que lo escuche, pues al menos algo, ¿sí? Algo tengo. Entonces, cuando la persona tiene la seguridad de que Dios lo llamó a eso, se inventa algo. Algo le viene a su vida y coge los tratados, o se pone a pintar una cancha, o va y le toma la atención a alguien, va y visita a alguien, y sabe que Dios va a hacer algo en esa vida. Lo mismo sucede con la persona cuando su llamado es a orar por los enfermos. Si va y ora por el enfermo, pero no está convencido de que Dios lo va a sanar, pues ora y no pasa nada, ¿cierto? Y recordemos que a veces la fe no es del que está enfermo. La fe es del que va a orar por el que está enfermo. Obviamente el que está enfermo necesita creer que hay un Dios vivo, pero si no es conocedor, a través de la oración se puede sanar y puede creer, ¿cierto? O sea, siempre que nos inviten a orar por alguien, en las condiciones que sea, debemos hacerlo. Dios hará lo que Él quiera hacer con esa vida. Amén. Y como les digo, puede que la persona diga, bueno, sí, ore por mí, pero ese no tiene ni 5 de fe. Sí, ore por mí a ver qué pasa. Pero si el que va está convencido de que Dios lo llamó a eso y que Dios va a hacer algo, se puede sanar y se puede convertir. Amén. Entonces, esa es la certeza. La certeza es la seguridad
de que algo sucede si nosotros accionamos la fe. Si no accionamos la fe, pues no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es el tiempo, pero las cosas siguen igual, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene ese don? Ese don viene del Espíritu Santo, que capacita a los creyentes para vivir según la palabra y sobreponerse a los miedos y confiar incluso en situaciones difíciles. Hay situaciones muy difíciles que le vienen a las familias en la iglesia, ¿cierto? De enfermedad, de economía, de trabajo, de puertas cerradas, de lo que sea. Pero el don de fe ayuda a la iglesia o al creyente a creer que si se cerró una puerta, Dios abrirá más. Amén. Y yo digo que lo que mantiene a la iglesia es la palabra. Y la palabra que se recibe con fe. Amén. Por eso escrito está, el justo por su fe vivirá. Si nosotros no tuviésemos fe de que la palabra es real o de que Dios obra a través de su palabra, no estaríamos haciendo nada. Estaríamos solamente escuchando como una lectura o una historia, pero si eso no entra a mi corazón con fe, no va a surtir ningún efecto. Es cuando la persona llega a la iglesia y el corazón viene dispuesto a recibir la palabra, sale con algo de lo que Dios nos dio. Amén. Entonces, de él no hay características, solamente es un don que da el Espíritu Santo. Perdón, sí tengo características. Características del espíritu de fe. Primera, certeza y convicción. Y ahí vamos a utilizar el versículo de Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y aquí sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí empieza a mostrarnos la fe de Abel, la de Enoc, la de Noé, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de Sara, y todos los demás, de Moisés, de José, todos aquellos personajes bíblicos que para estar ahí tuvieron fe. Amén. Están porque tuvieron fe. Entonces lo primero es la certeza y la convicción. Es la primera característica y lo vemos en Hebreos 11:1. Amén. Entonces, es saber que que las promesas de Dios son el sí y el amén. Que si Dios ha prometido, Dios cumple. Esa es mi seguridad. Cuando habla de certeza, ¿a qué creen que se hace referencia? A no dudar. Exactamente. A no dudar. Seguridad. Certeza y seguridad. Certeza también hace referencia a lo que es cierto, ¿cierto? A lo que es cierto, o sea, a lo que es verdadero. Entonces, por eso la palabra de Dios es sí y amén, porque la palabra de Dios es verdad. Amén, es verdad. A veces las personas prometen, ¿cierto que sí? ¿A quienes le han prometido y no les han cumplido? Yo creo que todos levantamos la mano, ¿cierto? Empezando por los papás. Si usted pasa el año, le compra una bicicleta, pero pasó el año y nunca llegó la bicicleta, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces, esperemos que llegue otra silla. Certeza. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí? Listo. Vea todos los espíritus que hay que nosotros como que no les ponemos atención mucho, ¿cierto? Nos queda como que... Digamos uno ahí como lo tiene en cuenta cuando... digamos que lo que Dios le da a la iglesia es las herramientas para defenderse. Y a veces nosotros pensamos que solamente es el ayuno, la oración y orar y que la sangre de Cristo, la palabra, pero hay una profundidad, ¿cierto? Cuando de pronto el enemigo quiera mandar dardos a la mente de que no estamos siendo aptos, de que no somos nadie, sabemos que es por el espíritu de adopción somos hijos.
Y es la manera de contrarrestar lo que el enemigo quiera traer a la mente del cristiano. Amén. Listo, entonces, ¿en cuál vamos? El espíritu de adopción. O sea, uno cómo va teniendo en cuenta eso. La seguridad de que has sido adoptado por el Señor, de que has sido recibida por el Señor desde el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Ya soy parte del reino de los cielos. Es la seguridad que viene a nuestro corazón. También la identidad. La identidad de ser cristiano. Ya somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque fuimos adoptados. De paso, la Biblia nos habla de que fuimos injertados al pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió como su pueblo elegido para hacer todas sus proezas y mostrar su gloria y demás, ¿cierto? Pero cuando ese pueblo no le recibió, él dice que buscó otros hijos y por eso nos adoptó a nosotros, que somos conocidos como los gentiles. Todo aquel que no tenga nacionalidad israelí se llama gentil. Somos adoptados de diferente mamá, pero con un solo padre, ¿cierto? Entonces, a través de esa adopción que Él nos hace, y cuando el Señor abre la puerta para que nosotros, todo el que creyera, es que lo dice la palabra, todo el que cree en mí es salvo. Todo el que cree. Amén. Entonces es muy fácil recibirle, ¿cierto? Muy fácil pasar de no ser nadie a ser hijo de Dios. Amén. Listo. Otra característica, íbamos en certeza y convicción, ¿sí? Listo. La segunda es principio de acción, que ya lo habíamos hablado. Principio de acción, características del espíritu de fe. Principio de acción, no es pasiva. La acción nos impulsa a actuar. La fe nos impulsa a actuar. La fe nos impulsa a actuar. Lo que les estaba hablando hace un momento, ¿sí? Entonces, es tener una meta y trabajar en pro de esa meta. Sí, no, estamos en el principio de acción. O sea, para cómo, coloquemos un ejemplo, digamos, bueno, listo, ¿cómo hago yo para poner en acción mi fe? ¿Cierto? Porque sería un reto. Entonces, listo, ¿a qué nos ha llamado el Señor? No, mi llamado es a trabajar en la alabanza. Bueno, listo, tú eres un ministro de alabanza, ahora póngale fe a la alabanza. Póngale acción a ese ministerio. Voy a estudiar guitarra, voy a estudiar piano, voy a mejorar la voz, voy a empezar a orar más, que Dios se mueva en medio de la alabanza, a buscar personas para enseñarles, etcétera, a trabajar en ese ministerio que Dios le ha colocado. Amén. En todos, porque a todos Dios nos ha llamado para algo, ¿cierto? Entonces, listo, otro dice, no, mi llamado es a trabajar con los jóvenes. Ok, listo, ese es su llamado, ahora póngale pies a esa fe. Póngale metas, establezca metas. Voy a alcanzarme este año 15 jóvenes para Cristo, por ejemplo, un joven por mes, 12, entonces, uno por mes. Me voy a ganar uno por mes. Le voy a predicar a uno por mes, a uno por semana. Ahí le estás poniendo pies a la fe, a ejercer el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Y así en toda la iglesia, el que tiene el llamado al servicio, el que tiene el llamado a trabajar con las personas que están en condición de calle, a la persona que está llamada a predicar, ¿cierto? Entonces dice, bueno, este año sí voy a predicar, voy a llevar la palabra, voy a predicarle a Pepito, a Funalito. La demora es que disponga su corazón y van a empezar a llegar las ofertas para ir a otros lugares a llevar la palabra, ¿cierto? Esa es la fe, ponerle acción, amén. Entonces, otra característica es guiado por la palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que el espíritu de fe vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que ponerle fe a lo que Dios me ha dicho, no a lo que Pepito me ha dicho. Es a lo que Dios me ha dicho. O sea, si Dios por su palabra me habló y me habla acerca de la fe y me va a enviar a un ministerio y etcétera, etcétera, y ese es el llamado, a eso le tengo yo que creer porque Dios me lo habló por su palabra. No le puedo, o sí lo hacen, pero resulta fracaso cuando la persona cree a lo que el hombre dice, porque es que el hombre dice palabra de hombre y la palabra del hombre no permanece. Permanece lo que Dios ha hablado y se cumple lo que Dios ha hablado.
Ahora, ¿cuándo se cumple? Porque a veces decimos, bueno, Dios me dio una palabra, pero estoy esperando y nunca ha llegado esa palabra. No, esa palabra se cumple si yo trabajo en pro de conseguir esa promesa. Pero si no lo hago, eso nunca va a suceder, ¿cierto? Entonces a veces dicen, no, es que Dios es mentiroso porque resulta que no me ha cumplido la promesa que me hizo, No, no funciona de esa manera. Si el cristiano no camina, Dios tampoco. Y nosotros lo podemos ver cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿cierto? Estaba Moisés con el pueblo frente al mar, ¿cierto que sí? ¿Y quién abrió la puerta? Él empezó a orarle al Señor, ¿cierto? Empezó a orar que ya estaban ahí y ahora ¿qué hacían? Y el Señor le dice, ¿qué clamas a mí? Extiende la vara. Tenía que extender la vara para que el mar se accionara y se abriera y pasaran ellos en seco. Todas las veces que nosotros leemos la palabra, Dios siempre le deja una tarea al ser humano. Siempre. El primer paso le toca darlo al ser humano. Dios va a respaldar. Amén. Pero la primera parte nos toca hacerla a nosotros. Si nosotros no accionamos, no va a suceder nada. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la fe vive de acuerdo a la palabra. Dice segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Mira lo interesante que dice ahí. Dice, conforme a lo que está escrito. Esa es la fe. Trabajar y accionarla de acuerdo a lo que Dios me ha hablado por su palabra. No. Segunda de Corintios 4, versículo 13. Listo, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay personas que le han creído ciegamente a lo que el hombre ha dicho. Y de esos casos hay muchos y de esas personas que han caído en esos errores hay muchos, ¿cierto? Personas que le dijeron, no, siembre aquí que usted va a recibir una casa. Y lo hizo, pero es que eso no funciona de esa manera. La Biblia dice que lo espiritual se debe juzgar por lo espiritual y lo terrenal por lo terrenal. Es cuando no tenemos ese conocimiento, es complicado. ¿Listo? Vamos a mirar que la fe es un don espiritual. Otra característica. La fe es un don espiritual. Entonces, es un don del Espíritu Santo para el bien de la iglesia. Primera de Corintios. Me pasé. Primera de Corintios, capítulo 4. ¿Será? Mentira, segunda. Lo leí mal. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, versículo 13, dice la palabra. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Luego sigue diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces es un don del Espíritu Santo, amén, que inspira a otros a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Dios, amén. Nuestra fe y su fe puede inspirar a otro, amén. Ejemplo, cuando se inició el comedor de la iglesia, eso nació en el corazón de una persona. Y ese comedor lleva como 3 años ya, si no estoy mal. El que empezó ya no está, pero inspiró a otros a ayudar y vienen y ayudan por 1 año de pronto y ellos se van y vienen otros y ayudan y vuelven y se van. ¿Dónde va esa fe? En que ya hay un comedor en Boita. Entonces, la fe de uno puede inspirar a otro. Lo que yo haga en el Señor, en fe, puede inspirar a otra persona. Amén. Entonces uno puede ver que hay alguien que se enfocó en algo en el ministerio y lo sacó adelante. Y eso inspira, oiga, si él pudo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Algo Dios va a hacer con mi vida. Es cada uno de nosotros buscar en el área que Dios nos ha llamado a trabajar. Amén. Entonces, otra característica del espíritu de fe, fortaleza y poder.
fortaleza y poder. ¿A qué se refiere? A que la fe capacita para superar la debilidad y los obstáculos. Y la fe es lo que nos mantiene de pie. Amén. Y es lo que mantiene a la iglesia en los momentos difíciles de cada uno. Por la fe se levanta, por la palabra que Dios le ha dado. Y la palabra que se recibe con fe es la que da fruto en nosotros. Amén. Porque hay palabra o hay momentos en que la palabra se recibe solo en la mente y no se recibe con fe. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia con un corazón dispuesto y escucho un mensaje que viene de parte de Dios, me va a dar alimento a mi alma y me incrementa mi fe. Si venía apaleado, caído, triste, aburrido, desesperado, sin esperanza, Dios dio una palabra de fe, una palabra de esperanza, puertas se van a abrir, Dios volverá a abrir ríos. Usted recibe esa palabra con fe y se va con su corazón creyendo que Dios va a hacer algo a favor de su vida y va a suceder. Amén. Pero si solamente se recibe a la mente, ustedes le preguntan al otro día, ¿de qué predicaron el domingo? No, la enseñanza estuvo muy bonita. ¿De qué se trató? No me acuerdo. ¿Cuál era la cita bíblica? Tampoco me acuerdo. ¿Quién predicó? Fulanita, de eso sí me acuerdo. ¿Cierto? Le preguntan el color del vestido, también se acuerda. Pero la palabra se fue. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Esos vasos que reciben esa palabra y que el corazón viene dispuesto a recibirla con fe. Amén. Y esa palabra va a dar fruto en nuestras vidas. Última característica, creo, del espíritu de fe. Me avisan la hora porque yo no he mirado ni la hora. Entonces, testimonio. La última característica es testimonio. ¿Y a qué se refiere cuando habla de testimonio? Se refiere a llevarle la palabra a otros, hablarle a otros, o se habla de testificar. Amén. Yo testifico de lo que Dios ha hecho a favor de mi vida, de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios ha actuado, de cómo Dios me ha ayudado, de cómo Dios me sacó de esto, cómo cambió mi carácter, cómo hizo esto y esto, ¿cierto? Cuando yo testifico, ¿qué estoy llevándole a la otra persona? Le estoy llevando fe. Amén. Le estoy llevando fe, le estoy diciendo que como Dios lo hizo conmigo, lo va a poder hacer con ella también, que ella también puede cambiar, que él también puede cambiar, que su situación va a cambiar. Amén. Pero a veces pasa que nosotros, o no les pasó que a veces le pintaban el evangelio como que Dios le va a solucionar todo, o sea, como que no le va a suceder nada en ese caminar, ¿cierto? Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a sustentar, amén. Pero las cosas difíciles van a seguir, ¿cierto? Van a seguir, solamente que vamos a tener la fuerza para poderla superar, amén, para poder seguir adelante. Vamos a mirar otro espíritu que es dado a la iglesia, se llama el espíritu de gloria, amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el Espíritu de gloria. Y vamos a mirar también Segunda de Corintios, para entenderlo un poquito mejor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere el Espíritu de gloria? El Espíritu de gloria se refiere a la transformación progresiva del creyente. Amén. Se refiere a la transformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo. Entonces, se refiere a la transformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Entonces,
¿Qué significa esto? Significa que el cristiano debe ir en su vida espiritual de gloria en gloria y de poder en poder. Significa que si yo miro atrás y si llevo 20 años en el Evangelio, o 10 años, o 5 años, no soy el mismo cristiano de hace 2 años atrás. Si sigo siendo el mismo cristiano, estamos en problemas. Pero si yo no soy el mismo de ayer, el mismo de hace 1 año, el mismo de hace 3 años, si ya hoy mi vida espiritual es diferente, ha mejorado, quiere decir que voy de gloria en gloria. Quiere decir que Cristo se está manifestando en mi vida y ha ido transformando mi vida. Cuando estemos listos nos vamos con el Señor. Mientras tanto aquí seguimos batallando, ¿cierto? Entonces, por eso dice que el Espíritu es una transformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo. O sea, que cada vez nuestra vida se va pareciendo más a Cristo. Que si hacía pataleta hace 2 años atrás, ya hoy no la hago. ¿Cierto? Que si me dolía por todo lo que me decían hace 2 años atrás, ya hoy no me duele. O si me duele, no le doy importancia, ya lo supero más fácil. Sí, que si no me saludaron, que si me saludaron, que si me ofendí, que si no, que si todavía se le dispara el viejo hombre y mejor dicho hace y deshace, ¿cierto? Hoy ya no. O sea, que nuestra vida en Cristo vaya mejorando. Nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, todo se vaya superando. Amén. Y realmente a veces uno dice, hay personas que han mejorado y hay personas que no son las mismas de ayer o no son el mismo cristiano de ayer. Pero hay otros que uno dice, sí son el mismo de ayer. ¿Cierto? Sigue igual. ¿Qué pasa? No cambia. Su actitud no cambia, su forma de hablar no cambia, su forma de pensar no cambia. Y pasa el tiempo y la persona sigue siendo tal cual. ¿Qué quiere decir? Que la gloria de Cristo no se está manifestando en su vida. Lo tiene, pero no lo trabaja, no lo cree, no le busca, no quiere cambiar. Sí, entonces está ahí la lucha y no quiere progresar. Amén. De todo hay en la iglesia del Señor. Entonces, ese cambio, esa transformación es algo que se da en los cristianos de manera progresiva. Por eso esto es un espejo. Este es un espejo. Entonces, ¿yo qué hago en un espejo? Me miro, me peino, ¿cierto? Me arreglo porque no quiero salir a la calle y que me vean mal, ¿verdad? Este es el espejo. Pero ¿qué pasa con este espejo? Yo tengo que saber qué dice este espejo para mi vida. Si yo no lo leo, no voy a saber qué tengo que arreglar. ¿Sí o no? Si yo no lo escudriño, no voy a saber cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Y podemos engañarnos? Claro que sí. Escrito está que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo Jehová. Él sí lo conoce. Amén. Entonces, este es el espejo por el cual, a través del cual la gloria de Dios se va a manifestar en mí. Cuando yo tomo el espejo, cuando lo leo, lo estudio, lo medito, oro y tomo esa palabra y digo, Señor, estoy fallando en esto, tengo que cambiar esto de mi vida, no puede seguir siendo igual. Ya estoy arreglando mi imagen de Cristo a través de la palabra. Amén. Eso se va dando gradualmente, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿A qué apunta el espejo? Esto apunta a que cada día nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. Eso es todo. Si yo me parezco a Cristo, voy bien. Si no me parezco a Él, voy mal. Amén. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, características del espíritu de gloria. 1, transformación progresiva. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de algo progresivo? Hay una palabra muy importante acá que es continuo. ¿Por qué? Sí, cambié por una semana. Dije, bueno, listo, esta semana no voy a responder mal, voy a responder lo más amable que yo pueda. Pero ¿lo hizo cuánto? Una semana. ¿Progresó? Sí, por una semana. Ejemplo, pasa muchísimo, piden perdón. ¿A cuánto les han pedido perdón?
¿cierto? ¿Qué significa pedir perdón? Significa que tiene que haber un ¿qué? Cuando pidió perdón, se supone que aquí había arrepentimiento, ¿cierto? Para pedir perdón. Después del perdón, ¿viene un qué? Un cambio, pero este cambio hay que mantenerlo, ¿cierto? Si no se mantiene, volvió aquí. Y esto se vuelve, un día Zulma nos predicaba algo así, una cosa así, ¿cierto? Tin, 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 un ciclo donde se embarra, ¿cómo se dice? El que peca, reza y empata, y están las mismas, en nada. Entonces, la parte progresiva quiere decir que tiene que ser continuo, permanente. ¿Cuánto? Hasta que Cristo venga. Entonces, si usted va a decir, listo, voy a aprender, voy a responder, voy a mejorar mis actitudes, voy a estar tranquilo, no le voy a contestar a nadie mal, y lo hizo por una semana. ¿Le costó? Sí. Ahora hágalo por 2, por un mes, por un año y hasta que Cristo venga. Es algo progresivo. Amén. Señora, le va a costar hasta el último día, porque situaciones se van a presentar, ofensas van a venir. Y yo les compartí una vez, un año dije, Señor, este año, cuando uno empieza el año que le da por prometer lo que no debe, ¿no les ha pasado? Y yo dije, bueno, Señor, este año no quiero que me des nada, no le quería pedir al Señor cosas materiales. Le dije, Señor, lo único que quiero hacer este año es que voy a tener cuidado de mis actitudes. Y yo no sabía en qué me estaba metiendo. Ese año me pasó de todo y me probaron mi carácter hasta donde yo dije, no puedo más. Yo decía, no voy a poder más. De verdad, yo ya sentía que yo ya iba a estallar en cualquier momento, que iba a ser otra persona, porque yo ya sentía que no podía más. Entonces, cuando finalice el año que está por finalizar, tengan en cuenta que le van a pedir al Señor. Amén. Porque a veces uno mete la pata pidiendo cosas que como que, pero es bueno, o sea, usted diga, al menos una semana, un mes, voy a cuidar mis actitudes. ¿Cómo responde su? Mire, la demora es que usted diga eso y empieza a ser trabajada esa área en su vida. Y hay que arriesgarnos, o sea, no es que esté mal, no es que esté mal, está bien, porque es que ahí medimos qué capacidad de Cristo tengo en mi vida. Porque cosas se van a levantar, pero listo, no lo haga por un año. Yo dije por un año, pero hágalo por un mes. Diga, no voy a contestarle mal a mi mamá, no voy a colgarle la llamada a nadie, no le voy a responder mal a mi jefe, no voy a molestarme con el de la buceta, o sea, y practíquelo. Hágalo una semana y me va a contar en 8 días cómo le fue. ¿Listo? Entonces, otra característica. Es un rol del Espíritu Santo. El Espíritu de Gloria es un rol del Espíritu Santo. ¿En qué se enfatiza o en qué se caracteriza? Porque es la obra de transformación del Espíritu Santo. O sea, aquí hay algo interesante. Nosotros recibimos a Jesús en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Es el primer paso. Pero la obra que me transforma a mí, la obra que me transforma la hace el Espíritu Santo. ¿En qué me transforma el Espíritu Santo? En Cristo. Mire lo interesante, yo recibo a Cristo en mi corazón, pero la obra que me transforma mi carácter, mi forma de pensar, de hablar, de actuar, lo hace el Espíritu Santo, haciéndome cada vez más parecido a Cristo. La obra es de Él. Por eso el Espíritu de Gloria es el rol del Espíritu Santo, para que cada vez mi vida se parezca más a cómo Él actuaba. Y uno lee cómo actuaba Cristo, ¿cierto? Todo lo que le hicieron, lo escupieron, lo insultaron, le cerraban las puertas, lo acusaban, lo injuriaban, no lo dejaban hablar, o sea, muchas cosas le pasaron. Entonces uno ve esto y dice, Espíritu Santo, ayúdanos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Vamos a mirar otra característica. Se llama contemplación como espejo. ¿A qué hace referencia a esto? A que nosotros somos transformados volviéndonos más santos y parecidos a Él. Aquí aparece una palabra interesante.
Santidad. Una palabra de la que ya casi no se habla, ¿cierto? Una palabra que genera como, yo a veces digo que genera como qué decirlo, como incomodidad en medio de la iglesia, ¿cierto? Y pasa, y sobre todo ya en el último tiempo de esta palabra, pero es algo tan importante que es que está escrito que sin santidad nadie verá. Sin santidad nadie verá a Dios. Es tan importante, pero ya casi no se trabaja. Amén. Entonces, otra característica del espíritu de gloria es libertad y claridad. Bueno, vale. Vamos a mirar a qué se refiere la característica del espíritu de gloria cuando habla de libertad y claridad. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios era a través de un velo. ¿Por qué? Cuando Moisés subió al monte y dice la palabra que baja del monte y su rostro resplandecía de tal manera que nadie lo podía ver, ¿qué le tocó a él? Ponerse un velo. En este tiempo ya hay el velo del que habla en este tiempo es el velo del entendimiento. Ya es quitado y yo puedo entender quién es Dios. Es quitado ese velo de nuestra mente. Amén, porque antes no lo entendíamos. Pero en este tiempo, por eso habla de libertad y claridad. Amén. Entonces, la obra del Espíritu Santo trae libertad y claridad, permitiendo que los creyentes vean la gloria de Dios. ¿Qué nos impide ver la gloria de Dios? Ya no hay velo. El que quiere, la va a ver. Pero yo siempre digo algo. La salvación es gratis, pero no es barata. Todo el que quiera alcanzar la salvación y el que quiera recibir a Cristo lo puede hacer. Es gratis. Pero alcanzar la salvación cuesta. Ver la gloria de Dios también cuesta. Todo lo que nosotros queramos alcanzar en el Señor tiene un costo. Y no es dinero. Es el sacrificio vivo que nosotros debemos ser para Dios. Negarnos a muchas cosas y de verdad pagar el precio por buscar ver la gloria de Dios. Entonces a veces nosotros vemos o conocemos de personas a través de las cuales Dios ha hecho muchísimas cosas hermosas en la tierra. Personas que quedaron registradas en la palabra, pero también personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que lograron ver cosas maravillosas. Hablemos, por ejemplo, de Kathryn Kuhlman. ¿Cierto? ¿Quién no ha escuchado hablar de Kathryn Kuhlman? Del pastor Gigi Ávila. Hombres que oraban por un endemoniado y era que en el momento, mejor dicho, oraban por sanidad y se sanaban. O por ejemplo, Cas Luna en su momento, cuando él estuvo metido con Noches de Gloria, personas que llevaban enfermas eran sanadas. Son personas iguales a nosotros, pero que han pagado el precio por ver la gloria de Dios a través de sus vidas. Que no se conformaron de pronto con tener al Señor en su corazón y ya, sino que dieron un paso más allá y quisieron ver que cosas sobrenaturales, como dice la canción, se manifestaran en medio del pueblo. Yo a veces les digo a los hermanos que han venido a clase, ¿qué quieren que suceda cuando ustedes están parados enfrente de un altar? Todos anhelamos que sucedan cosas, que oremos, que las personas se quebranten, porque esa es como la recompensa del que está predicando, o del que está coordinando, del que está cantando, que algo suceda espiritualmente hablando, que el pueblo se ministre, que haya libertad, que la persona diga, uy Dios, hoy sucedió algo maravilloso. Ese es el anhelo. Ahora tenemos que alcanzarlo. ¿Sí? Porque también uno ve a veces siervos que se paran allá y uno dice, por más que se esforzó, no pasó nada. ¿Cierto? No pasó nada. Porque lo está haciendo en su humanidad.
Amén. Le ha faltado búsqueda, le ha faltado ayuno, le ha faltado oración, le ha faltado entrega, le ha faltado muchas cosas. Tenemos las herramientas, sí, tenemos el conocimiento, sí, pero hay que accionarlo. Amén. Cosas grandes pueden suceder y Dios quiere hacer a través de nosotros maravillas. Pero el punto es lo que eso cuesta, ¿cierto? Y cuando nosotros veamos un ministerio grandemente levantado y usado por el Señor, eso no ha sido fácil. Eso ha costado. Y ha costado lágrimas, ha costado rechazo, ha costado que se aislaron, ha costado que se quedó solo, ha costado de todo. Si uno le pregunta a un pastor usado por el Señor, ¿qué no le ha pasado? Y que Dios lo use grandemente. Amén. ¿Qué no ha sucedido en su vida? Muchas cosas, pero ahí está, porque está dispuesto a ver la gloria de Dios. Amén. Otra característica del espíritu de gloria es el propósito de transformación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La meta es reflejar la gloria de Dios en nosotros. Mire que a veces cuando está el momento de la alabanza o de la adoración, hay algo especial de parte de Dios, ¿cierto? Pero ¿cuál es la meta y qué es lo interesante? Que ese momento o que esa gloria de Dios se lleve en todo momento de la vida del cristiano. A donde va, a donde viene, donde trabaja. Que las personas que están alrededor sepan y sientan que hay algo diferente en la persona. Amén. Que a veces ni siquiera necesitan preguntarle, oiga, ¿usted es cristiano? Ya lo saben. Ya lo saben porque lo escuchan hablar, porque lo escucharon cantar, porque vieron cómo habla, porque lo vieron cómo actúa, porque le ven su vida. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas. O sea, ¿cierto? No hay secretos, no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, no hay nada que temer, ¿verdad? Entonces es un proceso transformador en nuestra vida diaria. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro espíritu. ¿Alcanzamos a ver otro? Espíritu de gracia. Amén. Vamos a mirarlo en Zacarías. Zacarías capítulo 12. Versículo 10, dice la palabra. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Entonces, aquí nos está hablando de que ha sido derramado sobre la iglesia o sobre Jerusalén el espíritu de gracia. ¿Qué significa? Que capacita a las personas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere también este espíritu de gracia? Se refiere a la bondad y el favor de Dios hacia los creyentes. Por gracia sois salvos, no porque lo mereciéramos, sino porque a Dios le plació darnos ese regalo. Amén. Entonces se refiere a la manifestación de la bondad y el favor de Dios hacia los creyentes. Vamos a mirar características. Una importantísima es que el espíritu de gracia, el Espíritu Santo como fuente de gracia, porque es a través de él que somos transformados. El Espíritu Santo como fuente de gracia. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros no lo tuviésemos a él, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre de pecado, ¿cierto que sí? Si no está el Espíritu Santo en nosotros, no tendríamos ese temor, porque antes pecábamos y no nos sentíamos que estuviéramos mal, ¿cierto? Todo era permitido. Cuando teníamos una religión, todo era permitido. Pero cuando llega el Señor y el Espíritu Santo a nuestras vidas, cuando usted va
hacer algo, si ella siente en su corazón que eso está mal. Amén. Entonces, y aun cuando falla, por ejemplo, cuando le preguntan algo y usted tenía que decir no y dijo sí, ya ahí usted se sintió que dije lo que no debí decir. Y ya lo siente en su corazón y dice, la embarré. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. Entonces, siempre la verdad es verdad. Entonces, mis hermanas sufrían mucho porque los niños decían, cuando les preguntaban la edad a ellas, mami, ¿usted cuántos años tiene? Entonces, ellas les decían, tengo 35, ejemplo. Y los chinitos decían, no, preguntémosle a mi tía porque ella sí nos dice la verdad. Entonces ellas, no les vaya a decir cuántos años tenemos. Y yo no podía. Entonces son cosas así que ya las personas saben que usted dice la verdad. O sea, dice lo que es y punto. No va a inventar ni más allá ni más acá. Porque hay una característica de la lengua y dice la palabra que la lengua exagera la rueda de la creación. ¿Lo han leído? Entonces, nunca lo han leído. Está, si no estoy mal, está en... Voy a ver si lo encuentro en este momento porque no está en Gálatas, no. Santiago, si no estoy mal, donde habla de la lengua. Donde dice que la lengua, sí, estoy casi segura que dice así, exagera la rueda de la creación. Busquen algo así en internet, que diga algo así parecido a él. Sé que dice exagera. Santiago 13. Santiago, ¿viste que era Santiago? ¿Dónde está Santi? Aquí está Santiago. Santiago. Es que lo pasé muy rápido, por eso es que no la encuentro. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Inflama la rueda de la creación. Santiago, no, 3:6. Entonces, ¿a qué hace referencia? A que la persona, ¿se ha visto personas que lo exageran todo? Y al momento de exagerar las cosas, está mintiendo, porque no es real. No, es que fui y volví como 10 veces, y uno, pero ¿cuáles 10 veces? Una vez. Sí, entonces, a veces... Entonces, en medio de esa forma de hablar, exageran. Y usted escucha hablar a las personas y exageran las cosas. Todo lo ponen así de... Dice, es que era un montón, pero ¿cuánto es un montón? No eran 2 cosas o 3, 2 pocillos para lavar, pero era un montón de pocillos. No, eran 2. Sí, entonces es muy chistoso, pero si uno mira el versículo, dice que es un miembro pequeño, es un mundo de maldad, la lengua está puesta entre los miembros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, exagera, ¿cierto? Y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo en todos los problemas que nos puede meter la lengua. Y nos pasa el comentar, el hablar, el decir, el murmurar. Y uno mira la palabra del Señor y en la antigüedad, si algo metía en problemas al pueblo de Israel, era la murmuración. Por murmurar venían juicios de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros en este tiempo, yo a veces digo que la iglesia abusamos del tiempo de la gracia. Porque como no viene el juicio en el momento, ¿cierto? Antiguamente sí, la persona murmuraba y hubo murmuración, les dio codornices, comieron carne hasta que les botó por la nariz y el juicio era inmediato. O sea, lo que pasaba en el pueblo antiguo era, pecaron, fallaron, ahí tiene su castigo. En este tiempo no se ve tan así. Es más delicado porque a David le pasaba que él pecó y ni cuenta se dio. O sea, él pecó y siguió con su arpa adorando y cantando y diciendo rey y entrando y saliendo y hasta que Dios le tocó enviar el profeta Natán y decirle, oiga, es que usted le mató a la esposa a Urías, la única que tenía. Usted teniendo tantas, ¿por qué cogió justo esa? Y él dice, ese hombre es digno de muerte y le dice, el tal eres tú. Y que ahí sí como que, oiga, sí fui yo.
Así nos pasa hoy. El pecado es tan sutil o el fallarle a Dios es tan sutil que cuando pasa, como que, ay, no pasó nada. Hablé del hermano, pero, ay, eso no pasa nada. Hablé de fulanito, no, eso no pasa nada. Y uno dice, no, espere, si yo voy a la palabra, cuidado porque sí puede pasar. Que no es inmediato el castigo, pero que sí suceden muchas cosas. Entonces a veces estamos metidos en problemas con Dios por la lengua y no nos hemos dado cuenta. Entonces le echamos la culpa al diablo y decimos, no, es que ese diablo mentiroso, es que no sé qué, es que si sé más, es que... Cuando uno se pone a meditar realmente en su vida, a veces es uno el que está metido en problemas, prometiendo lo que no puede cumplir, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a seguir con la siguiente característica. El espíritu de gracia habilitando a los creyentes, se llama esa característica. Entonces, ¿a qué se refiere esta característica? A que nosotros no estamos solos, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Él nos capacita y nos empodera para superar dificultades y vivir una vida cristiana en abundancia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía. O sea, en la tierra, quien está con la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. El Padre está en su trono. Jesucristo está con él en su trono, a la diestra del Padre. Pero quien está con la iglesia en el mundo es el Espíritu Santo. Por eso dice su palabra que Él nos guía a toda verdad, que Él nos consuela, que Él nos convence de pecado. O sea, el Espíritu Santo es nuestra ayuda más importante. Amén. Es nuestra ayuda más importante, es quien nos transforma, es quien nos guarda, es quien nos inquieta, es el que nos redarguye, es el que nos muestra, es el que se manifiesta a través de nuestras vidas cuando una persona ora en lenguas, es el que nos quebranta, es el que es todo. O sea, el Espíritu Santo de Dios en este momento es el ayudador de la iglesia, tanto así que es el que está impidiendo que las obras de Satanás se manifiesten con tanta libertad. Por eso lo que se viene cuando el Espíritu sea quitado de la tierra es el total gobierno de Satanás, el anticristo y el falso profeta, porque ya van a tener la total libertad de manifestarse el pecado en su totalidad. Ya no va a tener quien restrinja esas obras, porque no está la iglesia, no va a estar el Espíritu Santo. ¿Quién le hace la guerra a Satanás? La iglesia, a través de la oración, del ayuno, de las vigilias, de la intercesión. Están orando, quebrantando la obra del brujo, del hechicero, del agorero, del adivino, derribando los dardos de fuego. O sea, cuando nosotros entramos en oración de guerra espiritual, se le derriban las obras al enemigo. Cuando se alcanzan familias para Cristo, cuando se rompen cadenas, yugos, maldiciones, todo eso que se hace, que se ora, se le derriba y se contrarresta la obra del enemigo. Pero lo hacemos porque tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si no lo tuviésemos, Él es nuestra arma, digamos, Él no es nuestra persona más importante que está con nosotros en la tierra en este momento. Es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor se va, le dice a sus discípulos, no los dejaré solos, les dejaré un consolador. Y Él es el que está en la iglesia, es en el tiempo de la gracia hasta cuando sea levantada la iglesia junto con el Espíritu Santo. Entonces ya la maldad se va a poder manifestar en todas sus formas posibles. Amén. Entonces, a eso habla. Pues estábamos hablando de habilitando a los creyentes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar otra característica y es la manifestación en la vida diaria. Entonces, la manifestación en la vida diaria es esa presencia continua del Señor en nosotros, transformando personas. El espíritu de gracia es un espíritu transformador. Amén. Listo. ¿Alcanzamos a ver otro? ¿Otro espíritu a favor de la iglesia? ¿Sí? Listo. Vamos a mirar uno interesante que se llama el espíritu de juicio o justicia.
¿Espíritu de juicio o justicia? Sí, señora. Y lo vamos a ver en Isaías capítulo 4. Pero este es algo muy interesante de entenderlo. Isaías capítulo 4. Isaías 4:4. Entonces, aquí hay algo a lo que se refiere este espíritu. Mire cómo dice, espíritu de juicio y de justicia. Entonces, Isaías 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Qué estaba sucediendo aquí para que Dios envíe este espíritu a la iglesia? En este capítulo de Isaías está hablando de lo que hacían las hijas de Sión, las mujeres de Sión, las mujeres de Jerusalén, del pueblo de Dios. Habían caído en pecado, o sea, estaban mal delante de Dios. Pero cuando Dios quiere limpiar una persona, ¿cierto? No todas las veces, si no se tiene la intención de arrepentirse, sobre todo, van a venir cosas para que lo haga, ¿cierto? ¿Qué le pasó a ellas? Estamos hablando específicamente de Isaías 4:4. Venía algo y era que el Señor quería limpiar las inmundicias de ellas. Pero ¿cómo lo iba a hacer el Señor? Dice, con un espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, iba a venirles algo fuerte a ellas para que se arrepintieran y se lavaran de su pecado. Entonces, hay veces cuando una persona toma la decisión de arrepentirse, ¿cierto? De dejar atrás su pecado, se arrepiente y sale, ¿cierto? Le va a costar, pero Dios lo va a ayudar. Pero hay otra parte y es cuando la persona ya está en el cuerpo de Cristo y está pecado. Y no se quiere arrepentir, pero el Señor ya lo tiene anotado en el libro de la vida. ¿Qué le va a poder suceder? Alguna situación que lo va a llevar a que se arrepienta. ¿A las buenas o a las malas? Entonces, es mejor por las buenas. ¿Sí? Es mejor por las buenas. Porque por las malas puede venir una situación X, la situación que usted nunca ni se imagina. Pero el Señor, desde que ya haya comprado a una persona con la sangre de Cristo y pertenece a su reino, el Señor va a permitir lo que sea necesario para que esa persona se salve. A veces puede ser enfermedad y hay personas que quizás están en una cama y son cristianos y son personas de fe, pero están pasando un proceso así. ¿Qué está pasando? Dios y Él lo sabe. Amén. Así como pasaba con la vida de Job. Job, Dios sabía lo que estaba pasando en la vida, ni Job sabía lo que le estaba pasando, ni el por qué le estaba pasando. Pero Dios sí sabía y Satanás también sabía. Ellos dos habían hecho allá un arreglo. Y la víctima era Job. Job aquí rascándose con un tiesto, sin hijos, sin economía, con una sarna de pies a cabeza, y Dios arriba feliz diciendo, ese es mi hijo Job. Y uno queda como que, ¿cómo así? ¿No les parece como sacando pecho y diciendo, ese es mi hijo Job? Mal, o sea, estaba mal. Pero lo que Dios estaba viendo en él era la integridad de su corazón. O sea, cómo pasara lo que le pasara a él, no iba a negar su fe. Y eso tenía a Dios feliz. Casi no lo sacan de ahí, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó? Dios lo restituye, le da doble vez, le da no sé cuántos camellos, hijos y demás, le restituye todo, pero lo que tuvo que pasar por ahí fue... Entonces, cuando viene este espíritu, porque recordemos, hay un salmo que dice que la base del trono de Dios es justicia y juicio. O sea, Dios es justo. Y Dios va a dictar su juicio, que parece que estuviera lejano, sí, pero es una realidad. Amén. Entonces, ese versículo, específicamente Isaías 4:4, cuando habla de este espíritu de justicia y de juicio, habla de una promesa de purificación. O sea, los purifico y los restauro
como sea, porque era su pueblo. Eso le pasó a Sión. Los purificó y los restauró a través del juicio, porque por la palabra no lo aceptaron. O sea, por la obediencia a lo que él había establecido por su palabra, no lo aceptaron. Entonces lo hizo a través de un espíritu de justicia y de juicio. Amén. Entonces, características de esta porción de la palabra o de este espíritu. Se interpreta como una promesa de purificación para los que sobrevivan al juicio. Amén, porque les promete que los va a purificar, pero les va a pasar primero un juicio. Amén. Entonces, qué interesante este espíritu, ¿cierto? También esa característica habla de que los va a limpiar a través de juicio y fuego, limpiando la inmundicia moral y la violencia de la ciudad. Cuando nosotros leemos el contexto en el cual Isaías predicó, el pueblo estaba espiritualmente decaído, moralmente decaído. Pero el Señor dice que nosotros seremos probados como el oro, ¿cierto? Y el oro lo prueban con el fuego. O sea, para hacer un anillo de oro así muy bonito, lo tuvieron que haber pasado por fuego. Y eso tiene un valor. Los quilates de los que es elaborado el oro tiene un valor. El más asequible es el de 18 quilates, ¿cierto que sí? Pero hay más, puros. Entonces, nosotros ahí empezamos a entender y uno dice, bueno, seremos probados como el oro. Así que cuando vengan situaciones difíciles, acordémonos que Dios hace con nosotros como Él quiere.